Una introducción. Conocemos que los trastornos hidroelectrolíticos son complicaciones metabólicas en los pacientes de cuidados paliativos, especialmente en aquellos de cáncer avanzado o en enfermedades terminales o enfermedades con diagnóstico terminal. Muchas veces los síntomas que progresan con la enfermedad o el deterioro terminal no es tomado en cuenta por los familiares o por el mismo paciente, pero tenemos que los médicos que estamos al pendiente del paciente tenemos que identificarlo para manejar los síntomas y mejorar su calidad de vida. Quizás no vamos a prolongar la vida, pero sí vamos a mejorar su calidad de vida. La siguiente. Encontramos en la estadística que aproximadamente el 79% de pacientes de cuidados oncológicos paliativos presentan el 79% de alguna alteración hidroelectrolítica y que tienen múltiples trastornos simultáneos. La siguiente. La hiponatremia se presenta aproximadamente entre el 28 al 59% de pacientes con cáncer avanzado. Las causas más frecuentes, un SIHA secundario a tumores, opioides, antidepresivos, diuréticos, baja ingesta oral, al que no le damos mucha importancia, vómitos por la enfermedad o por fármacos que esté recibiendo y un exceso de agua libre. Los síntomas principales son la fatiga, cefalea, náuseas, confusión y hasta el delirio. Y obviamente la hiponatremia tenemos que tener en cuenta que causa convulsiones en casos severos. La importancia clínica de la hiponatremia es que tenemos que tener en cuenta que si no la manejamos adecuadamente, va a llevar a una evolución desfavorable del estado de conciencia, va a inestabilizar la marcha y la calidad de vida del paciente. La siguiente. ¿Qué pasa con la hipercalcemia? Es otro desequilibrio hidroelectrolítico que se presenta en aproximadamente del 12 al 23% de pacientes en cáncer avanzado. Las causas frecuentes son metástasis ósea, sobre todo, secreción de la hormona paratormona por tumores, cáncer de mama, cáncer de pulmón y mieloma múltiple. Los síntomas que tenemos que tener en cuenta para hacer el descarte de la hipercalcemia, cálculos renales, dolor óseo, síntomas abdominales, estreñimiento, confusión y somnolencia. La importancia clínica es que va a llevar al paciente al coma, a arritmias, a la deshidratación y a la falla renal. La siguiente. En relación a la hipocalemia, las alteraciones del potasio son especialmente peligrosas porque pueden producir arritmias fatales. No se va a morir el paciente por su patología de fondo, sino por la hipocalemia. Un importante dato es que no se mejora si no se corrige simultáneamente, además, la hipomagnesemia. Las causas más importantes, vómitos, diarrea, diuréticos, quimioterapia y desnutrición. Los síntomas, la debilidad progresiva, los calambres musculares, el estreñimiento y las arritmias. La siguiente. La hipercalemia en pacientes paliativos es severa. Es un marcador de deterioro terminal inminente, en especial cuando se acompaña de oliguria y falla renal progresiva. Algunos medicamentos usados frecuentemente en pacientes paliativos como los opioides, AINES, IECAS, espironolactona, pueden contribuir a su aparición. Las causas más frecuentes: pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarrea, diuréticos, quimioterapia, desnutrición. Los síntomas importantes que debemos que identificarlos: la debilidad, los calambres musculares, el estreñimiento y las arritmias. La siguiente. La hipomagnesemia, que va paralelo a la hipopotasemia, ocurre aproximadamente entre el 12 al 23% de pacientes con cáncer avanzado. Las causas más frecuentes de la hipomagnesemia es
En pacientes oncológicas, la quimioterapia con platinos, inhibidores de la a nivel de glomérulo renal y los inhibidores de la bomba de protones prolongados. Los síntomas más importantes: temblores, espasmos musculares, arritmias, convulsiones e hipocalemia refractaria. Tener en cuenta que la hipomagnesemia va en conjunto o paralelo a la hipocalemia refractaria, y si no corregimos los dos, vamos a siempre a tener problemas con uno de los dos. Tiene que ser paralelo. La siguiente. El caso clínico que les voy a presentar es una paciente de 71 años con adenocarcinoma pancreático metastásico en cuidados paliativos tempranos. Ingresa por confusión, lentitud mental, deterioro súbito del estado general. En el estudio laboratorial tenemos un sodio sérico de 120 milimoles por litro y una hiponatremia severa crónica. Se le toma un ataque cerebral, no hay metástasis. El estudio es compatible con el síndrome de la inhibición de la hormona antidiurética. ¿Cuál es el manejo que tenemos que hacer en este caso clínico, básicamente? Como tenemos una hiponatremia, tenemos que tener en cuenta que su corrección va a mejorar significativamente la calidad de vida. No es un paciente que está en la fase terminal de la enfermedad, es un paciente que tiene posibilidad de la recuperación de su deterioro de calidad de vida con solo hacer la corrección de su sodio sérico. El manejo: ¿cómo vamos a hacer el manejo o la corrección del sodio sérico bajo? Usando solución salina isotónica, haciendo la restricción hídrica por la vía oral y parenteral a la vez, pero tenemos que usar solución salina isotónica, y el monitoreo estrecho del sodio. La evolución mejora. En la evolución vamos a objetivar una mejoría rápida de síntomas y el sodio va a aumentar hasta 131 milimoles por litro, según nuestro manejo clínico que estamos haciendo con solución salina, y hacemos el alta médica estable. Es decir, que hemos manejado todo este estado estado general del paciente, de confusión mental, lentitud mental, deterioro del estado general, con solo manejar su sodio, y va a su mejoría rápida de síntomas y llevándola al alta médica de su hiponatremia para continuar sus cuidados paliativos incipientes que ya inició. Y hemos logrado que por lo menos llegue a 131 milimoles por litro de sodio. La siguiente. En cuidados paliativos tenemos que tener en cuenta que las alteraciones electrolíticas no son solo problemas bioquímicos, también son marcadores pronósticos. Los estudios muestran que la hiponatremia, la hipercalcemia y las alteraciones severas del sodio se asocian a menor supervivencia, mayor mortalidad intrahospitalaria y un deterioro rápido clínico del estado del paciente. Muchas gracias. Tenemos que tener en cuenta que en el enfoque paliativo, tratar al paciente no solamente con valor de laboratorio, sino tenemos que hacer el manejo de síntomas, objetivos de cuidado, pronóstico, reversibilidad y la carga terapéutica que tiene el paciente oncológico. Con eso damos por concluida la exposición de nuestro grupo, remarcando que tenemos que hacer una corrección del trastorno electrolítico, no descuidando el fondo del paciente, pero que significa mejorar la calidad de vida. No significa prolongar la vida, sino mejorar el confort, la dignidad, la comunicación y el tiempo de calidad de vida con la familia. Muchas gracias. Bien, doctora. Solo respecto a algo que mencionó en la hipercalcemia, las metástasis óseas no son la causa más frecuente de hipercalcemia. De hecho, el péptido relacionado con la paratormona es la causa más frecuente, y de hecho no es ni siquiera necesario que haya destrucción ósea masiva para que la hipercalcemia se eleve.
De hecho, creo que les estoy diciendo la respuesta a algunas preguntas del examen, pero en fin, era necesario comentar eso. Y luego, en cuanto al manejo en el caso clínico, es interesante mencionar un poco la velocidad de reposición, ¿no?, de la natremia. No se requiere, y de hecho se desaconseja, ser muy agresivos en la reposición, porque puede también generar complicaciones. Eso seguramente el doctor Salomé se lo va a desarrollar con más detalle. Le agradezco, doctora, su presentación y voy a insistir con el doctor. Él es muy puntual, no sé qué problema esté teniendo. Denme un minuto y... Hola, Benja, ¿cómo estás? Ah, ahí está, Juan Carlos. Pensé que estabas todavía. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bienvenido, Juan Carlos. No, disculpen, estoy en la consulta y nada, estaba terminando, pero sí, pude aprovechar para escuchar la presentación de la doctora. ¿Qué tal? Buenas noches con todos y disculpen el... Bueno, permíteme presentarte, aunque seguramente muchos ya te conocen. El doctor Juan Carlos Samamés, un oncólogo, oncohematólogo, jefe del servicio de oncohematología en el Hospital Arzobispo Loaiza, tiene práctica privada también en la Clínica San Felipe, si no me equivoco. Aparte es investigador, influencer, lo he visto en Instagram, muy, muy interesante lo que hace ahí. En fin, y con amplia experiencia en lo que es oncología y dentro de este campo en los cuidados paliativos oncológicos. Es pues que duda cabe un aporte importante y viene apoyando acá la maestría casi desde su inicio, es uno de los fundadores casi, ¿no? Y aparte de eso es un buen amigo al cual siempre me da gusto tener aquí. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por estar aquí nuevamente. No, Benja, muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras tan gentiles y amables y encantado de poder conversar con los compañeros, que la idea es en estos minutos compartir un poco las experiencias, porque creo que finalmente en posgrado uno tiene que nutrirse de todos los conceptos y la experiencia que puede tener en este equipo tan multidisciplinario, ¿no? A mí siempre cuando empiezo yo la presentación, veo que hay 17 personas conectadas, contándonos, si quieren ser 15. Permíteme hacer una revisión muy rápida para saber un poco el auditorio con quién conversamos de los especialistas. Veo aquí que está Arlette Jacqueline. Buenas noches, doctor. Arlette, ¿cómo estás? Pregunta muy rápida. ¿Tú qué especialidad tienes dentro de medicina? ¿En dónde estás laborando? Yo soy médico geriatra en el Hospital Barton. Genial, perfecto, en el Barton. Muchas gracias, Arlette. César Leonardo. César, estás en mute. Doctor, buenas noches. Decía, yo soy médico anestesiólogo. Trabajo en el hospital en Goyeneche de Arequipa. Ah, muy bien, desde Arequipa. Estamos internacionales hoy día, entonces. Gracias. Cintia Yubitsa. Buenas noches, doctor. Yo soy médico anestesiólogo y trabajo en el OIS. Ah, en mi hospital. Entonces también ahí seguramente nos habremos cruzado por ahí. Bienvenida. Daisy Carhuamaca. Daisy. Yo soy anestesióloga del hospital. Hola, Daisy. No te escuchamos muy bien. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Hola? Muy bajito te escuchamos. Hola, soy anestesióloga del Hospital Cayetano. Correcto, muy bien. Van ganando los anestesiólogos. Bienvenida, Daisy. Gracias. Denis Emily Guanilo. Buenas noches, doctor. Soy médico anestesiólogo, trabajo en el Hospital Regional de Ica. Perfecto, muchas gracias, Denis. Bienvenida. Debe ser seguramente un nombre de donde está conectado, pero Librería Desdémona. Doctor, buenas noches. Soy Karen Aguirre, pero soy médico internista. Perfecto, Karen. Bienvenida. ¿Y dónde trabajas tú, Karen? En el Radiati, en la emergencia del REVA. Ah, perfecto, en el REVA. Muy bien, muchas gracias. Erika Wong. Erika. Hola, Erika, ¿cómo estás? No te escuchamos muy bien.
No te escuchamos muy bien, escuchamos medio distorsionado, pero igual, no te preocupes, Erika. Después, si te puedes conectar, o me escribes por interno para ver cómo, o en el chat, para ver para saber un poco de tu bagaje y dónde trabajas. Gracias, Erika. Fabricio Marcelo. Buenas noches, Doc. Sí, soy internista, me dedico solamente a la parte privada. Perfecto, Fabricio. Gracias. Ismael. Yanis, Mariel. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. No le escucho bien. Soy médico internista en el Hospital Rabayati. Ok, muy bien, perfecto. El Hospital Rabayati, fabuloso. Luego teníamos a Lorena Cecilia Correa, seguramente. Buenas noches, sí. Soy neumóloga y actualmente estoy haciendo una subespecialidad en el extranjero, así que no estoy trabajando. Excelente, muy bien, bienvenida Lorena. Qué bueno que tengamos neumólogos por aquí. Mercedes Carranza. Doctor, buenas noches. Soy médico anestesiólogo y trabajo en el Hospital Sabogal. Excelente, muchas gracias, bienvenida. Olenka Zavala. Buenas noches, doctores. Yo soy médico internista y trabajo en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa. Excelente, doctora, bienvenida. Phil Jerry Alegría. Phil. Está por dos aquí conectado, pero bueno, debe estar seguramente con problemas de comunicación. Terminamos con Ruth Elena Catacora. Doctor Phil está de guardia, de repente todo es un poquito, te va a demorar en la comunicación. Mi nombre es Ruth Catacora, soy médico anestesiólogo, trabajo en MINSA, Casimiro Ulloa. Gracias. Excelente, muy bien. Y Indira Oyola. Doctor, buenas noches. Yo soy médico anestesiólogo y trabajo en el Hospital Angular. Perfecto. Tenemos bastantes anestesiólogos. Me parece bien interesante esto, Benja, porque todo el tema de paliativos, muy vinculado con terapia del dolor en algunos hospitales. Efectivamente, sí. Creo que hace bastante interesante toda esta combinación, ¿no? Así que, nada, pues vamos a comenzar. No sé si me pueden permitir la autorización para poder proyectar pantalla. Por favor, procede. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si ven la pantalla, por favor? Sí se ve, doctor. Fabuloso, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, esa es la presentación del tema, esos son mis conflictos de interés y esos son un poco los objetivos. Perdón, voy a minimizar esto. Un segundo. ¿Ven bien? ¿Sí? Sí se ve, ¿no? Sí. Correcto, muy bien. Bueno, esos son un poco los objetivos que queremos nosotros ver en estos minutos. Vamos a hablar un poco de etiología y recordar algunos conceptos básicos, inclusive de pregrado, de deshidratación, de temas de medio interno, manejo de síntomas y de cuadro clínico, porque claramente son episodios muy frecuentes en general, pero sobre todo en la oncología también, cuando podemos hacer algún tipo de manejo urgente, inclusive dentro del escenario paliativo, y finalmente el impacto que puede derivar en el paciente y en su entorno. Escuchaba que presentaban el caso de un paciente con cáncer de páncreas. Este es un caso también que puede ocurrir. Es un paciente con un cáncer de próstata, que de hecho estoy seguro que en alguna emergencia escuchaba por ahí Rebagliati seguramente lo han tenido, un paciente con un estado funcional 3-4, que entra somnoliento, la familia lo trae diciendo que ya se está muriendo, se está yendo y que por favor hagan algo y seguramente la hija entra gritando, le hacen analíticas y tiene el calcio en 15. Y luego, finalmente con esto, haces tus cálculos, sabes que estás en hipercalcemia, lo hidratas, le pones un bifosfonato y pues la situación, el paciente despierta. Ese tipo de situaciones, a pesar de ser un paciente metastásico, en el cual hay que entender un poco la coyuntura que tenemos, porque no es lo mismo hablar de un paciente avanzado metastásico que un paciente terminal o un paciente paliativo, son tres definiciones diferentes que las vamos a ir conversando, pues obviamente en este caso puedo hacer una acción que no me involucra mayor tipo de agresividad terapéutica, pero que simplemente con algo de hidratación, incluso algún corticoide, puede hacer que el paciente pueda solventarlo urgente y regresar a su casa para seguir su tratamiento, sea con el oncólogo o con el urólogo. Dentro de la agenda que vamos a tocar ahora, vamos a hablar de algunas definiciones fisiológicas básicas, la etiología de los trastornos hidroelectrolíticos,
vamos a enfocarnos un poco en algunos consejos de hidratación en el paciente oncológico, hablar un poco de los trastornos hidroelectrolíticos, un resumen, y dejaremos algo de bibliografía. Como primer punto, en el tema de las definiciones, entendemos que, bueno, el agua corporal total lo dividimos en dos segmentos, en dos compartimentos, el intracelular y el extracelular. Si nosotros recordamos un poco de fisiología de Guyton y demás, hablamos que en lo que es el agua corporal total, principalmente hay un volumen bastante más importante que nosotros pensamos en lo que es el intracelular que en el extra, y realmente eso puede cambiar un poco de acuerdo a la corporalidad entre varón y mujer, pero hablamos de un 60% de fluidos aproximadamente, de los cuales 2/3 partes están en el intra y 1/3 parte en el extracelular. A partir de ahí nosotros podemos manejar lo que son aniones y cationes, y eso va a repercutir en el tema de volumen con el tema de la osmolaridad y el volumen extracelular. Nuestra osmolaridad está alrededor de 280 a 295, y todo esto va a estar mediado por los osmoreceptores, los varoreceptores, y también va a haber un equilibrio también con la secreción de la hormona antidiurética, y eso a su vez también con todo lo que es la presión venosa, la presión a nivel del output cardíaco, y todo esto va a entrar en un equilibrio que nos va a permitir tener estos valores en homeostasis. Cuando uno habla de balance hídrico, nosotros nos acordamos pues de que somos externos que nos mandaban a ver los balances y que muchas veces no le prestábamos atención, y de hecho yo es una situación que veo muy frecuentemente, no sé si ustedes con sus residentes, que un gran déficit o gap que tienen, o una oportunidad de mejora, por decirlo de otra manera, que tienen los residentes, siempre ha sido el tema del manejo de fluidos. No está de más en aquel paciente que dicen, oye, pobrecito, es un paciente que está hospitalizado, no come, ponle dextrosa, ¿no? Y al paciente, lejos de ayudarlo para que darle tema de glucosa, lo termina generando un problema de crenación a nivel de célula, a nivel de encéfalo, y termina generando mayor problema de lo que ya el paciente tiene. Entonces, el tema de balance hídrico mediado por fluidos siempre tiene que ser un poco exacto, porque nosotros muchas veces nos basamos en lo que dice el cuaderno de la enfermera, de la guardia, que sabemos que muchas veces no es el tema tan exacto, pero en números aproximadamente se considera que entre ingresos y egresos puede haber un volumen alrededor de 1 o 2 litros, sabiendo que, bueno, hay que sumar entre los ingresos de bebidas, alimentos, la parte metabólica, y ingresos orina, heces y pérdidas insensibles, dependiendo si el paciente está hospitalizado o no. Pérdidas extraordinarias también, si el paciente tiene algún proceso infeccioso, fiebre, o inclusive también fiebre de origen tumoral, puede generar algún tipo de sudoración, puede tener algún tipo de vinculación con algún linfoma, con alguna de las patologías que tiene síntomas B, y todo ello también nos va a generar algún tipo de pérdida extraordinaria que tenemos que tener en cuenta. Luego, en el tema de la etiología de los trastornos hidroelectrolíticos, primero hay que definir la deshidratación. Hay varias definiciones que ahí les he compendiado. Sin embargo, podríamos definirlo como la pérdida no solamente de líquidos, sino de electrolitos para el tema de la función adecuada. Y a partir de ahí, esto va a ocurrir, este déficit total de lo que es agua corporal va a ser a predominio del intracelular, y normalmente siempre suele ser de un origen hipernatrémico. Es ahí cuando nosotros pedimos el sodio a nivel sérico, a nivel urinario, vemos el FENA, y eso nos puede orientar, pero en general tenemos esas características. Cuando nosotros vamos a hidratar a pacientes oncológicos, lo que tenemos que tener en cuenta es que la deshidratación es una de las causas más comunes de urgencia en el paciente oncológico. Ojo, el perfil del paciente oncológico va cambiando. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros nos imaginábamos hace unos años un paciente de 60, 70 años, que no solamente ya tenía el tema oncológico, sino también era un paciente elderly, que a su vez quizás no estaba muy bien cuidado. Entonces tenía esas características, pero nuestros pacientes oncológicos hoy en día, sin contar lo que es la oncología pediátrica, nos enfrentamos a pacientes de 35, 40 años, fit, que tienen algún tipo de situación oncológica y que pueden ir a la parte de una urgencia. Entonces, la deshidratación, si bien es una de las causas más comunes de consulta en el paciente oncológico, ya esto tenía un sesgo porque también se añadía la patología oncológica, el tratamiento, a la edad del paciente y a las características propias de geriatría. Por ahí tenemos a una compañera de geriatría que puede entender y nos puede dar un poco más de luces al respecto. Pero este fenómeno también se está dando ahora en personas mucho menores. ¿Y por qué? Porque nuestros tratamientos oncológicos ahora ya han cambiado. Ya no solamente es la quimioterapia, que muchas veces puede generar emesis, puede generar diarrea, sino también ahora hablamos de terapias mucho más modernas como la inmunoterapia, el cual va a generar metabolopatías, principalmente inclusive a nivel tiroideo y a nivel adrenal, por lo cual
involucramos, y también incluso de neumología, y por eso celebro que también esté la doctora de neumología en el extranjero, porque ya hoy en día la oncología no solamente es una isla, sino ya se empieza a imbrincar con muchas más especialidades más allá que las quirúrgicas. Factores intercurrentes para la deshidratación, ya hemos visto, ¿no? El grado de dependencia o de movilidad, mientras más postrado esté el paciente, mientras tenga una valoración geriátrica integral no viable, pues obviamente es un paciente que va a estar más dependiente y mucho más frágil para el ser o padecer un tema de deshidratación, más allá de la causa oncológica, por la causa geriátrica per se. La edad, como lo hemos dicho, un paciente anciano recordemos que tiene menos reflejo de sed, y síntomas limitantes como puede ser el tema del sabor, disosmia, etcétera, que pueden sumar para poder generar ese tipo de situaciones que conllevan a la deshidratación. No se van a equivocar, y de hecho los compañeros de medicina interna que están trabajando en Rebagliati, estoy seguro, o por ahí escuchaba también en Casimiro, estoy seguro que te llega un paciente anciano, tú le pones de frente a una vía y le pones un goteo muy pequeño, netamente con cloruro de sodio, y el paciente, independientemente por lo que vea, va a mejorar. Independientemente la causa va a mejorar, porque siempre esos pacientes viven con algún grado de deshidratación. Ya hablando de pacientes oncopaliativos es otra situación, porque estamos hablando de pacientes oncológicos en per se de tratamiento, y entra en situación terminal. Y en situación de últimos días cambia la figura un poco, porque ya tenemos una visión de un paciente no recuperable en una situación de últimos días, y ya puede añadirse algunos factores como puede ser delirio, puede ser el tema también del coma, y es ahí donde yo tengo que también ver la característica de poder y el equilibrio de dar cuánto de volumen y por qué dar volumen. Vamos a ver, porque muchas veces hay literatura que te dice pros y contra, les spoileo un poco la película, yo siempre estoy a favor de dar una hidratación inclusive en situación de últimos días regulada y medida, como lo vamos a ver después, pero creo que siempre se puede hacer eso para generar confort. De hecho, incluso la colega que hizo la presentación, algo al respecto dejaba caer en sus conclusiones. Cuando hablamos de etiología de ese tipo de pacientes, bueno, es multifactorial, y hay factores vinculados, ya hemos visto, al paciente, más allá de la edad, vinculados al tratamiento, por ejemplo, pacientes que estén en tratamiento con radioterapia por un cáncer de recto, estos pacientes van a generar mayor tipo de diarreas por la condición de la radiación a dicho nivel, pacientes que están en quimioradioterapia por cáncer de ano, que no es lo mismo que recto, tanto igual. Hemos visto, como ya mencionamos, no solamente la quimio, sino terapias dirigidas, también inmunoterapia, vinculados al tema del entorno, vinculados al tema del estado nutricional. Hay algunos pacientes que tienen algunas limitantes, como pueden ser los pacientes con tumores de cabeza y cuello, en los cuales la mucositis o la deglución propia de la patología y el tratamiento de quimio-radioterapia van a incidir y van a generar también complicaciones. Nosotros vemos aquí factores predisponentes, bueno, lo hemos visto, ya creo que esto lo hemos mencionado. Lo bueno es que hay que identificar al paciente, y siempre, independientemente de la situación que pueda tener solamente por el diagnóstico oncológico, si podemos hacer alguna acción que no sea tan invasiva para poder mejorarlo, hay que tomarlo, hay que hacerlo. Ejemplo de la importancia de tener ese concepto de trastorno hidroelectrolítico, creo que nos pasó hace relativamente, o nosotros vimos esta situación hace relativamente poco tiempo, hablo de un año atrás, cuando salió este problema del famoso suero que todos conocemos, que fue una situación desgraciada, lamentablemente, para el paciente y para todos los entornos, y era un lote en el cual no había cumplido todos los criterios de calidad, y era una concentración de sodio de casi 300 a 600% de lo permitido. O sea, era un hipersodio, ¿no? Y claro, esto obviamente generó también todo un tema de estudios que si bien no fue responsabilidad directa del staff médico, sí el entender que un paciente con un tratamiento que ya está con la hidratación de cloruro de sodio, pero que esté entrando con cefalea, que esté entrando con desorientación y que esté migrando a un tema de coma, no es solamente porque está cansadita, sino quizás habría que quizás haberse dado cuenta de algunas otras situaciones. Claro, todo el mundo es director técnico campeón con el periódico de ayer, ¿no? Pero eso fue una de las situaciones que nos hace pensar que ese tipo de aspectos que nosotros los desdeñamos o muchas veces los dejamos olvidados en el pregrado, tiene una aplicación siempre, y más aún si trabajamos en sentidos de emergencia y urgencia y con pacientes oncológicos.
Cuando evaluamos el tema de la deshidratación, el tema clínico en este tipo de pacientes, obviamente más allá del tema de la hipotensión, del ortostatismo y la oliguria, el tema de la sequedad de piel y mucosas nos van a ayudar también para ver, y sobre todo los trastornos sensorios. El sensorio se afecta muy rápidamente en ese tipo de pacientes, sobre todo oncológicos elderly. De modo que justamente mencionaba, les pones un poquito de líquido, tampoco obviamente no queremos encharcarlos por la patología cardiovascular que puede entrar de base, y la mejoría es absolutamente notoria. A partir de ahí, bueno, hay formas para poder valorar si es una deficiencia leve, moderada o severa, de acuerdo a parámetros que ya hemos mencionado y conocido. En ese sentido, también hay otro algoritmo en el cual me parece un poco más sencillo y evalúa clínicamente 3 niveles. Si hay hidratación de mucosa oral, de la hidratación del pliegue axilar y el hundimiento de ojos. Recordemos que en pediátricos siempre el pliegue es un signo importante, pero también en pacientes ancianos o en pacientes terminales con tema oncológico también se puede repetir ello. Y si bien hablan de patología maligna abdominal, esto se puede replicar a cualquier otro tipo de patología. Y con este puntaje, si tenemos deshidratación más de 2 puntos de acuerdo a este algoritmo, y nosotros obviamente a partir de ahí podríamos ver de actuar y dar algún tipo de tratamiento para poder mejorar esa presentación que tenemos en ese instante. A partir de ahí, bueno, ya hemos hablado de la etiología, un poquito con la hidratación directamente, en qué hacer en estos pacientes. A partir de ahí, con la depresión de volumen que se puede tener, yo tengo que valorar el tema del déficit de fluidos. A partir de ahí, evaluar si estoy ante una situación de una deshidratación hipernatrémica o isotónica. Sí es importante nosotros también saber que desde el punto de vista oncológico, no he visto que en esta promoción que hay oncólogos médicos, en otras las hay, que nosotros de oncología tenemos un compendio y una guía que cataloga todos los efectos adversos desde el más común hasta el más inverosímil, y todo lo graduamos de 1 a 5. Digo esto porque obviamente si nosotros tenemos una deshidratación que está dentro de estos criterios, tiene 5 grados. El grado 1, que es aumento de líquidos vía oral normales. Ya en grado 2 se necesita líquidos endovenosos. En el 3 ya se requiere hospitalizar. En el 4 ya hay amenaza de vida. Y en el 5, muerte. Entonces, obviamente nosotros, entiendo lo que ustedes se van a enfrentar, lo más probable es que sea a un grado 2 o 3, y eso lo pueden manejar tanto en urgencia como en pabellón de hospitalización. Importante ver el tema de la hidratación ya en ese tipo de pacientes, sobre todo ya en la situación paliativa. Entonces, existe un rol para hidratar a estos pacientes al final de la vida. Bueno, a partir de ahí, como les he mencionado, hay papers que te dicen que sí y que no. En ese sentido, sí se recomienda dar un volumen máximo de 1 litro en 24 horas y valorar también la zona de acceso, porque muchas veces el acceso periférico está anulado, el acceso central no se dispone, entonces uno puede usar algún tipo de volumen por la parte subcutánea con alguna alita, y eso en 24 horas nos puede ayudar a que no colapse ese acceso vascular, pero también a algún tipo de hidratación para poder mejorar a este tipo de pacientes en situaciones. ¿Por qué hacemos esto? Mejoramos la calidad de vida, que inclusive la situación de últimos días también tenemos que valorarlo, y también aliviamos la sensación de sed. Se ha visto que, si bien yo no voy a prolongar la vida de estos pacientes, pero sí puedo hacer que haya confort en sus últimos días, en sus últimas horas, sobre todo a expensas del tema de sed o de las cosas resecadas, que es algo que normalmente se ve en ese tipo de pacientes y que genera algún tipo de incomodidad. Y con este volumen recomendado de 1 litro al día, no voy a generarle y entorpecer su patología de base o encharcar pulmones y cardiovascular, que ya está limitado, sino voy a mejorar la calidad de vida. A partir de ahí, bueno, también lo que siempre sugieren en este tipo de pacientes es mantener la hidratación, de ser posible, hasta situación de últimos días, pero siempre regulando los volúmenes con lo que he mencionado. ¿Con qué repongo? Ya lo habíamos dejado mencionar a lo largo de la presentación, y de hecho la compañera también que habló, tenemos 2 opciones. Tenemos los cristaloides, tenemos obviamente los coloides, claramente con cristaloides y expensas básicamente de salino. El salino, o en algunos casos lactato de Ringer, que he podido ver en algunos hospitales o clínicas que ahora se está empleando, son las herramientas que nosotros tenemos que trabajar. No generar el tema de hidratación con glucosa, que de hecho no es un buen concepto hidratar con glucosa o con dextrosa, porque no estás hidratando necesariamente. Si bien es un líquido y tú puedes pensar, y de hecho muchas veces he visto que generan dextrosa al 5% y le meten un hipersodio y le meten un calium y ya consideran que están generando
una nueva solución, y no es el caso. Al contrario, en este tipo de pacientes, sobre todo en la emergencia y los primeros días de hospitalización, por favor priorizar lo que es salino, obviamente sin generar ningún tipo de encharcamiento. Pero eso es fundamental y es vital, y de hecho es algo que, más allá de pregunta de examen, se lo tienen que llevar ustedes como acción para poder hacer desde ya, porque estoy seguro que ya lo están realizando, ya lo ejecutan. Las vías de hidratación en estos pacientes, bueno, aparte de las clásicas conocemos, también tenemos la subcutánea y algunas vías enterales como puede ser la sonda nasogástrica, tanto igual. La subcutánea es una alternativa para poder también usarla, tiene ciertas limitantes porque puede colapsar, pero sí te puede aguantar hasta el volumen de 1 litro en 24 horas. Incluso, como pueden ver, la hipodermoclisis, como pueden ver en las imágenes, en determinadas zonas puede ayudar. También se puede hablar de una hidratación rectal, también por medio de enemas, sí, tanto igual, pero de preferencia esta alternativa no se toma como una opción de alternativa inicial. Y entrando al tema de trastornos hidroelectrolíticos, hay algunas guías, por ejemplo, de la Sociedad Española de Oncología Médica, en la cual ya nos habla de que algunas causas de estas pueden ser los tumores per se, los tratamientos, o inclusive algunos síndromes famosos paraneoplásicos que a los internistas les encanta. Y luego los trastornos hidroelectrolíticos más comunes, a expensas de sodio, potasio, calcio y magnesio, que ya la compañera lo ha mencionado, así que voy a ser bastante más rápido al respecto. En el tema de sodio es lo más común, siempre sodio es el tester y es el que nos, digamos, inclina un poco la balanza, incluso para el tema de catalogar la patología hidroelectrolítica que tenemos. Sabemos que estamos entre 135 y 145, y obviamente tenemos que ver de poder, cuando estamos ante una hiponatremia, obviamente ver de recomponer, pero también, como lo decía Benjamín, vamos a tener que ver el tema de la velocidad, porque más allá de la clínica que puede generar hiponatremia, también la hipernatremia y la reposición rápida ya puede generar algunos problemas, y esto podemos ver y generar problemas a nivel de impacto, a nivel del cerebro, con una desmielinización osmótica o con un edema cerebral, lo cual empeoraría el pronóstico. Yo he visto casos en los cuales inclusive han podido fallecer pacientes a raíz de malos manejos en ese sentido, en pacientes hospitalizados. La guía que les mencionaba, la cual ustedes pueden consultar, tiene estos dos algoritmos para pacientes candidatos a quimio y pacientes no candidatos a quimioterapia, que esto después se los puedo compartir para que ustedes lo puedan disponer o leer con más detalle. A partir de ahí, el tema del calcio, muy común en pacientes oncológicos, no solamente en pacientes con metástasis con próstata, hablamos de mielomas, hablamos también de cualquier otra patología que tenga un recambio rápido de células tumorales o de ruptura de las mismas. Pulmón, mama, tumores asociados también por las causas. Bueno, entendemos que muchas veces se varían con paratormona o no paratormona, pero en estos casos, cuando es un tema mediado por el tema oncológico, la etiología cambia un poquito. Los síntomas, lo importante del calcio, el impacto que puede tener, sabemos, problemas a nivel cardíaco y del ritmo cardíaco, y eso obviamente nos genera algún tipo de preocupación porque puede generar algún tipo de problema mayor, más allá de las típicas hiporreflexes y toda la clínica que nosotros nos hace recordar al SUROS de semiología. Entonces, ¿debo tratar calcio corregido cuando tengo un calcio corregido más de 10.5 con síntomas, o calcio corregido más de 13, aún así esté asintomático? Si recordamos, el caso inicial estaba en 15, por lo cual sí requería algún tipo de tratamiento. Y el tratamiento se basa con hidratación, una hidratación importante, con una diuresis buscando una diuresis también que el input sea igual al output, a veces forzando la diuresis con furosemida, con corticoides, y si no, corrige con algún tipo de bifosfonato. Y esto, obviamente, monitorearlo bastante seguido, porque si no, por la hidratación forzada puedo terminar generando un problema de encharcamiento, que obviamente la idea no es generar más problemas a estos pacientes. El tema de potasio, también la hipercalemia y la hipocalemia también se suelen ver. A partir de ahí, bueno, el tema de la medicación, tenemos el gluconato de calcio que nos ayuda mucho, incluso en algunos casos usando la insulina o lo que es el salbutamol. La hipomagnesemia, producida muchas veces por algún tipo de tratamientos vinculados más, por ejemplo, a tumores digestivos. Hablamos también de cetuximab, porque son algunos tratamientos dirigidos que lo hemos visto, y esto obviamente también, si lo identificamos y si lo vemos, también se puede recuperar con el tema de netamente magnesio que se dispone para este tipo de situaciones, medicación específica. Luego, vinculado al tema de una situación oncológica que es el síndrome de lisis tumoral, que para mí es un resumen de todo. Eso se produce, ¿por qué? Pues porque
sea por la radiación, o sea espontáneamente, o sea por un tratamiento oncológico, hay lisis tumoral, hay lisis de las células tumorales, y todo eso, todo lo que tiene dentro, sale afuera. Y eso obviamente nos genera una descompensación a todo nivel. Por eso para mí, si uno maneja síndrome de lisis tumoral, pues claramente sabes manejo de medio interno, porque me va a generar hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia y problemas a nivel renal, y obviamente con todo lo que puede ocurrir, que incluso llega a la muerte. En ese sentido, los criterios, como pueden ver, ahí están puestos. Hay algunos criterios, los criterios nos pueden ayudar con más de 2 de las siguientes alteraciones que pueden presentarse, y yo lo puedo adelantar, lo puedo prever en pacientes sobre todo de mucha carga tumoral, sobre todo en linfomas o en leucemias, y a partir de ahí los tumores más predominantes, como pueden ver, una leucemia, un linfoma de Burkitt, una leucemia aguda, linfomas T, que son bastante agresivos. Hoy día, por ejemplo, en el hospital hemos diagnosticado uno, y etcétera. Esas son las situaciones más comunes. Pero después, continuamente, también puede ser esto en cuenta para el manejo correcto. Y a partir de ahí, bueno, el lopurinol, que nosotros lo podemos poner incluso de forma adelantada, y ya luego el manejo netamente de medio interno con hidratación, y siempre, obviamente, monitoreando todo lo que es el output, ¿no? Luego, otro ejemplo es el CIJAT. Me acuerdo que esto era típica, como se piensa. Igual todo está vinculado al síndrome, a la hormona antidiurética, y es el síndrome de secreción inadecuada. Hay criterios para poder diagnosticarlo, y a partir de ahí entendemos que sí, esto se puede generar por múltiples causas, pero también por el tema maligno, sobre todo típicamente por el cáncer de pulmón microcítico, el cual estadísticamente es muchísimo menor al no microcítico, que bueno, ahora tiene otras clasificaciones, que será motivo para otra presentación. A partir de ahí, bueno, el manejo de la CIJAT te dice, trata la causa de fondo, porque es un paraneoplásico, y si es un tema oncológico, pues trata lo oncológico y ya está, hay una respuesta positiva. Pues nada, para ir ya resumiendo, terminando, entonces, aquí sí tenemos que tener algunos puntos, ¿no? ¿Para qué voy a hidratar? Yo como una hidratación en un paciente, diferenciemos, un paciente oncológico no es lo mismo que un paciente oncológico metastásico, no es lo mismo que un paciente oncológico paliativo, ni un paciente terminal. Entonces, si yo tengo un paciente oncológico, lo tengo que tratar sin ningún problema. Inclusive, si tengo un paciente metastásico, no hay ningún tipo de problema. No es lo mismo tener un paciente metastásico que está en primera línea de tratamiento que en una tercera, cuarta y quinta. Y más aún si es un anciano, cambia la perspectiva. Pero un paciente con un diagnóstico de un cáncer metastásico, el que fuera, se tiene que tratar. Cambia un poco la perspectiva, o nos va a cambiar un poco el abordaje si yo tengo un paciente anciano, múltiples líneas de tratamiento plurimetastásico, y que ya está en situación paliativa, en la cual ya no tengo opciones de tratamiento, o su estado general no le permite recibir ningún tratamiento. Cambia la perspectiva, y más aún si está en situación de últimos días. Pero en todos los casos para que hidrato, en algunos casos para mejorar el cuadro y que el paciente regrese a su casa y siga el tratamiento, en otros simplemente para confort en situación de últimos días. Debo hidratar en los últimos momentos a todos los pacientes. Bueno, siempre el todos, siempre o nunca, es un juego que uno puede manejarlo, y dependiendo de las circunstancias, tampoco no ser tan absolutista, pero lo que sí se sugiere, que si es un paciente que no tiene patología cardiovascular, que no va a tener ningún tipo de problema, que no esté encharcado por el motivo que fuera, porque muchas veces algunos tumores lo pueden generar, sí recomendamos dar algún tipo de hidratación limitada a base de salina y 1 litro. Ayúdame por favor con el micrófono, porque creo que a alguien se le ha abierto el micrófono. Estamos separando. ¿La hidratación va a prolongar la vida? No, obviamente no vamos a hacer nosotros ninguna medida ni para cortarla, porque eso obviamente tiene un nombre y nosotros no buscamos ese nombre, que es la eutanasia, ni tampoco para prolongarla y de mala manera, que eso es, y ustedes saben, hay diferencia de definición en lo que es la ortoeutanasia, la distanasia y la eutanasia. La eutanasia no la perseguimos, tampoco buscamos la distanasia o encarnizamiento terapéutico, y buscamos la ortoeutanasia, que es el buen morir. Y entonces, ¿vamos a prolongar la vida? No, pero vamos a hacer que el tiempo que sea necesario nos vaya a ayudar para poder minimizar esos síntomas, o puede ser el tema de la sed, que es incómodo, estoy seguro ustedes. Yo, por ejemplo, no he tomado estoy con café y no he tomado agua, estoy ahorita de tanto hablar ya con una situación de sed que es incómoda. Imagínense en situación de últimos días cuando uno no puede hablar. Entonces, eso tenemos que mejorar. ¿Hidratar alivia síntomas y ayuda a la ortoeutanasia? Claramente, la respuesta es sí. Y en el manejo hidroelectrolítico en pacientes oncológicos, la solución a emplear, creo que queda claro que ni en el estadio al cual nos enfrentemos. En ese es un artículo que nos habla de la definición, oye, tratar o no tratar, ser o no ser, pros y contras. Entonces, a partir de ahí, si bien es cierto que hay algunos estudios que dicen que
la data no es, digamos que no hay algún tipo de cambio, pero la mayoría de guías sí siempre te mencionan que se tiene que tratar de hidratar para mejorar los síntomas, o puede ser la boca seca y el tema de la sed, que esto puede darse y puede ocurrir. Como les mencionaba, aquí hay un estudio, población muy chiquita, menos de 130 pacientes, y que veían de que hidratando o no, el outcome iba a ser el mismo, pero es un estudio que no es tan representativo, y que, como les vuelvo a repetir, creo que en el balance y en el pro y contra, definitivamente sí gana el pro de si puedo hidratar al paciente con las condiciones dichas, con el tipo de fluido adecuado y con el volumen adecuado, vamos a lograr más objetivos positivos que detrimento. Bueno, para terminar, como hemos dicho, la deshidratación sabemos que es una causa súper común en pacientes oncológicos, más aún en los pacientes ancianos. Hidratemos un poquito y van a ver que va a haber muchos cambios sin dañar ningún tipo de, o generar ningún tipo de repercusión negativa. Los trastornos hidrocolíticos más comunes vinculados al sodio, al calcio, también sabemos que eso lo podemos ver de optimizar. Siempre valorar la hidratación, idealmente para corregir no solamente el tema de síntomas en este tipo de pacientes paliativos terminales, sino también para poder mejorar si hubiera algún tipo de trastorno hidroelectrolítico. Y entendamos que el cloruro de sodio es la herramienta principal y siempre con volúmenes limitados. Pues será lo que les quería comentar en estos minutos. No sé, yo cierro aquí y abro el micrófono para poder conversar un poquito. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Doctores, si tienen alguna duda, pregunta o comentario o alguna experiencia tal vez que quieran compartir, pues este es el momento. Veo las manos levantadas, veo a Yanis y veo a Indira. Yanis, adelante, por favor. Doctor, tengo dos preguntas. Una es sobre el uso de la dexametasona en el manejo de hipercalcemia maligna. ¿En qué casos tendría mayor nivel de evidencia? Y la otra pregunta sería, ¿cuál sería el rol de la hemodiálisis en el manejo también de la hipercalcemia maligna en los pacientes oncológicos paliativos? Entiendo que, por ejemplo, en el Regality no tenemos los filtros de la diálisis, pero si en algún momento llegaran, ¿cuál sería su rol? Mira, a ver, dos cosas. La dexametasona, o sea, en pacientes como tú mencionas, sí está dentro del protocolo de manejo, sí se recomienda la dexametasona, pero principalmente si tú tienes un tipo de situación de hipercalcemia, principalmente es la hidratación, o sea, es el volumen de hidratación y forzar diuresis con algún diurético tipo furosemida. La dexa la dejas para situaciones que sean un poco más severas, ¿ok? Valores más allá de 16, 17 con muchos síntomas, fuerzas diuresis, metes la furo y puedes trabajar con dexametasona, que se recomiendan dosis no tan elevadas, a 4 cada 8 endovenoso aproximadamente, ¿ok? Entonces esa es una de las interrogantes que me planteabas. A partir de ahí, la segunda, el tema de la diálisis, a ver, es una de las opciones que se plantea, pero yo más lo vinculo con algún tipo de hipercalcemia muy maligna y más vinculada a síndrome de lisis tumoral. Que hayamos tenido que generar algún tipo de diálisis por pacientes por hipercalcemia por tema oncológico, fuera de lo que es lisis tumoral, la verdad que es muy, muy escaso ese tipo de situaciones. Llegar a tema de diálisis por ese tipo de manifestaciones o de cuadros, ¿no? Lo principal en este tipo de patologías, de presentaciones, mejor dicho, es la hidratación. Normalmente, como son pacientes ancianos, siempre tienen algún componente cardíaco, entonces ahí uno tiene que ser un poquito más cuidadoso y más aún en la emergencia, y creo que tú eres internista, entonces creo que eso tú lo manejas bastante bien, pero llegar a diálisis para esto, no. Otro tema es hablar de lisis tumoral y en diálisis. Ahí sí hay algunos casos en los cuales puedes llegar a diálisis y que tienes un paciente que es totalmente recuperable en una patología de mucha carga tumoral, tipo patología maligna, hematológica, y tienes un paciente joven, pues, y tienes ese tipo de situaciones que pueden darse, lo metes a la UCI, lo dializas y ya está. Ahí sí tienen algún tipo de rol. En el otro tipo de patologías no es lo más cotidiano. Gracias. Gracias, Jonis, a ti. Me parece que Indira tenía la mano levantada hace un rato. Sí, doctor. Quería consultarle cuál es lo que usted recomienda, la velocidad de corrección del sodio en pacientes con hiponatremia. En sala de operaciones acostumbramos a corregir un delta no mayor de 10 en menos de 24 horas, ¿no? No sé si usted está de acuerdo. Básicamente lo mismo. O sea, nosotros, a ver,
en ese tipo de pacientes el tema del goteo, o sea, es diferente tener un paciente en quirófano que tenerlo en la emergencia o en pabellón, ¿no? O sea, nosotros en pabellón, la ratio que tú has mencionado es la que nosotros solemos sugerir. Muchas veces en ese tipo de pacientes, dependiendo de la hiponatremia, hay veces que las enfermeras o lo que sea le meten un goteo mucho más allá de las famosas 21 gotas y no es lo ideal. Entonces, más o menos es mantenerlos en esa ratio y en esa velocidad que tú has mencionado para poder evitar algún tipo de complicación posterior. También es verdad que si te llegan con mucha hiponatremia, que ocurre, entonces te da un poquito de techo para llegar a los 140, más o menos 130, 140, que no va a generar tanta clínica, ¿no? El tema contrario es cuando ya no tiene una hiponatremia tan bajita y te lanzas y le metes mucho volumen y cuando lo dejas ahí goteando y lo dejas al interno o directamente lo dejas ahí al paciente sin algún tipo de supervisión, ni siquiera de la enfermera, es ahí donde tenemos algún tipo de situación posterior, sin llegar al caso de Medifarma, ¿no? Pero esas son las situaciones que tenemos que evitar. Listo, doctor, gracias. Una consulta más. ¿Sabe que un caso es de una paciente de 43 años con cáncer de páncreas avanzado, metastásico? Me llamaron una vez porque era una amiga, a que le ponga una vía, porque había ya varias días que no tomaba casi nada de líquido. Ya estaba en ese momento, que fue hace muchos años, yo no reconocí bien en qué condición estaba. Intenté ponerle una vía y no pude. Imposible fue, sí. Entonces yo me pregunto si ella se despertaba por ratos y estaba lúcida, pues luego se volvía a dormir, ¿no? Entonces yo me decía que sí tenía sed. Entonces yo me sentí frustrada en ese momento y quería saber si debía haberle puesto una subcutánea, ¿no? Y hacer la hipodermoclisis, ¿no? O no. Porque falleció a los pocos días, ¿no? Sí, falleció a los pocos días. Ese es justamente ese tipo de pacientes del que hemos hablado en la clase ahora, ¿no? Primero, que lo hubiera no existe. O sea, lo que hubieras hecho ahorita, yo entiendo la limitante y esa frustración que uno se le queda marcado, y más aún cuando son personas cercanas a uno, pero en teoría, si hubiera sido lo ideal, se hubiera puesto una subcutánea. O, si quieres verlo en algunos casos, que es un poco más invasivo, es un tema de una nasogástrica, ¿no? En la literatura describe inclusive hasta por enemas. O sea, la verdad que no lo he visto. Pero si no llegas a canalizar vía, ni periférica a nivel de brazos, ni que decirte en pie, pues una alternativa sería la vía subcutánea. Obviamente sin sobrecargar mucho, porque obviamente si no te revienta, ¿no? El volumen tiene que ser muy limitado y tiene que ser un goteo muy, muy escaso para poder máximo tener un volumen de 1000, o sea, de 1 litro en 24 horas, ¿no? Pero sí, esa vía, de hecho, en pacientes, justamente como el caso de tu amiga que tú mencionas, pacientes paliativos en situación de últimos días, es una alternativa bastante viable a tener en cuenta. Y que las enfermeras de oncología de verdad que lo manejan bastante bien. Sí, gracias, Indira. Fabricio tenía la mano levantada. Sí, doctor, pues. No, un pequeño comentario nada más, que era que la mielinolisis pontina o extrapontina solamente pues se había reportado en esas diferencias de más de 10 milimoles de corrección, ¿no? Pero es bastante raro, no es una incidencia de menos del 1% en pacientes, a pesar de que se sobrepase ese límite. Lo que mejor puede predecir esto es el gap osmolar, ¿no? Que es directamente medir la osmolaridad en la sangre a través de los ADAS. Solamente como comentario, gracias. No, gracias, más lo que mencionas. Sí es una situación bastante común, no sé cómo será en tu hospital, pero en mi hospital, lamentablemente muchos de los pacientes hospitalizados, ancianos, oncológicos, que muchos están a cargo de medicina interna, están con dextrosa y con hipersodio. Y tú los ves dormidos a todos. ¿Cuántos de ellos estén haciendo una mielinolisis pontina y demás? Pero claramente están haciendo clínica neurológica. Entonces, ahí viene un poco el mensaje, ¿no? Qué bueno que tú la tengas clara, pero no es la realidad. Y estoy seguro que todos los 17 aquí presentes la pueden tener clara, pero nosotros tenemos que entender que hay residentes y que tenemos que enseñar, y de hecho hay otros colegas que no la tienen clara. Y ya te digo que son experiencias cotidianas, porque el tema de pasar glucosa o de ver sueros glucosados, ni siquiera glucosados, sino dextrosa directamente, te puedo asegurar que casi en 9 de 10 pacientes que están hospitalizados, al menos en mi hospital, y no quiero rajar, sí, es una situación bastante común y frustrante, porque obviamente quizás son compañeros que tengan conceptos un poco más antiguos, por así decir, pero creo que nuestra generación, qué bueno que la tenga clara,
y que tú sepas que la fluidoterapia no va tanto por el tema de la dextrosa, sino por el tema del cloruro de sodio. Felicitaciones por eso y gracias. ¿Algún comentario más? Bueno, tema interesante, sí, no, simplemente para comentar la importancia, digamos, esta clase, este tema que has desarrollado, trastornos hidroelectrolíticos, en realidad es transversal a todas las paraneoplasias que podamos encontrar, en todas va a haber algún tipo, sea lisis, sea hipercalcemia, sea síndrome de secreción inadecuada, con tratamientos incluso asociados a toxicidades de tratamientos. Este tema en realidad lo hemos visto más de una vez en más de una clase, desde las toxicidades por quimioterapia, inmunoterapia, hay fármacos antineoplásicos que bien sabemos que nos pueden causar problemas, por ejemplo, con el manejo del sodio, citofosfamida, cada vez la vinca, por decir, ¿no? Los más clásicos. Entonces, efectivamente nos movemos en un área gris, donde también, como bien dijiste, el siempre y el nunca, en realidad no aplican, ¿no? Entonces, este es pues un tema que duda cabe, muy interesante, y de hecho, en tu presentación, has revelado más de una fija de este examen, del examen que viene a continuación, porque son temas que, como te digo, ya hemos venido desarrollando y estos los trastornos hidroelectrolíticos, pues qué duda cabe, son transversales a todas las situaciones que podemos ver en la emergencia, en la urgencia de estos pacientes oncológicos y paliativos. Te agradezco mucho, Juan Carlos, tu participación y desde ya te comprometo a participar en la siguiente. Bueno, no vamos a tener tercer semestre por lo menos en 2 semestres, porque hay un hueco, no hay una promoción, pero en fin, tú sabes que contamos contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti simplemente por la invitación, la oportunidad y encantado. Y gracias a los compañeros por participar. De hecho, puedo decir que es una de las promociones que también se ha podido interactuar más. Y eso es algo que uno también valora porque obviamente muestra que hay bastante interés, hay lectura y eso es algo que siempre lo felicito. Y de verdad que bueno que hayan muchos compañeros de anestesiología porque muchas veces en el mundo de los paliativos se piensa que solamente es terapia del dolor y todo eso y no, tiene otro tipo de aristas y otro tipo de partes que tenemos que tener en cuenta y qué bueno que estemos dentro de esta maestría porque finalmente nos da esa visión mucho más macro que finalmente nosotros queremos hacer y que de hecho necesitamos cada vez más, porque porque médicos que tengan formación, no solamente con un cursito, un diplomado, sino con una maestría en paliativos, va a ser y ya está siendo la necesidad urgente en casi todos los lugares. Así que muchísimas gracias, Benjamín, muchas gracias a todos y para lo que consideren, ahí tienen mis contactos y encantado de poder ayudar y conversar con lo que requieran. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Permiso, no voy a retirarme, solo gracias. Gracias. Bien, doctores, entonces pasamos al examen de mitad de curso. Ya la prueba está desbloqueada. Pueden acceder, ya conocen la dinámica. Y bueno, buena suerte, pueden empezar. Monitoreen su tiempo. Juan Carlos, te agradecería que me pases tu presentación, ya sea en PowerPoint o en PDF. Mucho. Conforme vayan acabando la prueba, pueden retirarse, doctores.